Hablar de los beneficios tributarios aduaneros es hablar de la necesidad que tenemos nosotros de acceder a ciertos beneficios que desde el punto de vista operativo están vigentes y que la aduana necesita aplicarlos en cumplimiento a las normas, pero también en cumplimiento a el desarrollo mismo de yo le llamo la propia necesidad que tiene el usuario de poder acogerse rápidamente a dicho beneficio a consecuencia de un trámite sencillo y simple como son las exportaciones. ¿Ok? Las exportaciones en el Perú están sujetas a beneficios. Uno de los beneficios importantes a considerar es el beneficio del drawback. ¿Qué es el drawback? El drawback es un beneficio tributario y aduanero que está vinculado directamente con un sistema legal que empezó a aplicarse en junio del año 95 a través de un reglamento. Miren cuántos años han pasado hasta hoy y se mantiene firme, ¿ok? Han habido algunos ajustes que se han hecho a lo largo del tiempo, modificaciones con el sano propósito de permitir que un número mayor de usuarios se pueda acoger al mismo, pero se trata de un beneficio estrictamente aduanero, ¿ok? Esta norma permite que los exportadores puedan obtener a consecuencia de la exportación un incentivo económico, ¿ok? Un incentivo económico, el cual va a servir fundamentalmente para poder reinvertir, recapitalizar y volver a realizar mayores exportaciones, esta vez con el apoyo y el aval de los recursos obtenidos a consecuencia del drawback. ¿Qué es el drawback? El drawback es un beneficio tributario que consiste en devolverle al exportador con dinero en efectivo el 3% del valor FOB de todos los bienes exportados, siempre que en la producción de los mismos hayan intervenido insumos importados. Entonces, el objetivo de este beneficio es precisamente que los usuarios puedan acceder al mismo, accediendo desde la página web de la SUNAT a este incentivo económico, siempre que se cumplan algunos requisitos fundamentales, requisitos que hoy vamos a analizar, ¿ok? No es tan simple, no es tan sencillo, sino todos los exportadores accederían, pues, ¿no? Es un número limitado de exportadores que cumpliendo los requisitos puede obtener la restitución del 3% del valor FOB de exportación. Empezamos señalando un requisito sencillo. Para acceder al beneficio del drawback, el exportador tiene que haber producido en el Perú algún producto, alguna mercancía que tenga incorporado dentro del bien algún insumo importado que haya pagado el 100% de los aranceles. Es decir, para acceder al beneficio del drawback, el exportador tiene que haber producido en el Perú un bien y en ese proceso productivo debe haber intervenido o consumido al menos un insumo importado que esté sujeto al pago de los aranceles aduaneros para que al momento de la exportación pueda el Estado devolverle el monto de esos aranceles que pagó por la importación. Ejemplo, con ejemplo vamos a entender, ¿ok? Traemos del extranjero cartón corrugado, ¿ok? Cartón corrugado en planchas. Y aquí en el Perú, ¿qué hacemos? Cortamos, lo empaquetamos y convertimos en cajas. Dentro de la caja colocamos zapatos y exportamos los zapatos en cajas importadas. Por esas cajas importadas obtienen el 3% de valor FOB de exportación, siempre que hayan pagado los impuestos de aduana, los aranceles aduaneros, al momento de importar o nacionalizar la caja. Segundo ejemplo, vamos a exportar uvas frescas de la variedad Red Globe, conocidas como las uvas Borgoña. ¿Qué insumo importado vamos a utilizar? Las bolsas camiseras de plástico microperforadas para que respire la uva. Esas bolsas importadas ingresan al Perú pagando aranceles, se colocan dentro de las bolsas los racimos de uvas y se exportan. Y así es como se obtiene la devolución del 3% del valor FOB. Tercer ejemplo, estamos en puros ejemplos, ¿ah? Vamos a exportar paltas, la palta fuerte, toneladas de paltas. ¿Qué insumo importado vamos a utilizar? Las etiquetas autoadhesivas del tamaño de una huella dactilar que colocaremos en cada palta, con mucho cuidado para no dañar el fruto. Entonces, esa etiqueta colocada en cada paltita es importada, ha pagado aranceles para ingresar al Perú y por lo tanto, al momento de exportar todo el lote de palta, obtenemos la devolución del 3% del valor FOB de exportación. Entonces, vean ustedes que estamos hablando de materias primas o insumos que ingresan al Perú pagando aranceles y respecto al cual el usuario debe demostrar haber hecho uso del mismo para efecto de obtener la devolución del 3% del valor FOB, lo cual significa que el exportador debe demostrar que desarrolla un proceso productivo, que la materia prima o insumo ingresó legalmente al Perú con una declaración de aduanas de importación, que pagó los aranceles y que al momento de la exportación es posible ver
el insumo y la materia prima que contiene ese producto, ese insumo importado. Mediante una resolución de superintendencia el año pasado, hace pocos meses, se hizo una precisión, ¿no? ¿Qué pasa si la tasa cambia, varía en el tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el monto a restituir es equivalente al 3% del valor FOB del bien exportado, con el tope del 50% del costo de producción. El tope es el 50% del costo de producción del bien. ¿Esto qué significa? Que no todo puede ser importado, pues tiene que haber al menos insumos nacionales, ¿no? Los insumos importados deben ser menor al 50%. No conviene, el insumo tiene que ser mínimo para que ese incentivo del 3% sea rentable, ¿no? Por eso hablaba de la etiqueta, hablaba de las bolsas, las cajas, ¿no? Por ejemplo, los exportadores de calzado para caballeros importan los pasadores, ¿no? Por los pasadores obtienen el drawback. Pero la tasa que se va a aplicar es la vigente a la fecha en que se enumera la solicitud. Este monto tiene naturaleza tributaria, por eso es un beneficio tributario aduanero, y se entiende como valor del bien exportado el valor FOB del respectivo bien, excluidas las comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la operación de exportación expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Ahora, cuando las exportaciones son pactadas en otros términos internacionales de comercio, Incoterms Ex-Works, Free Carrier o FAS, el monto a restituir siempre se calcula sobre el valor FOB consignado en la declaración de exportación, excluyendo los gastos que no fueron asumidos por el exportador. Cuando las exportaciones son pactadas entonces en otros Incoterms, el monto a restituir se calcula sobre el valor FOB consignado en la declaración de exportación, excluyendo los costos no considerados en dicho término de venta. Además, para ser beneficiario de este régimen, es decir, para tener derecho al beneficio del drawback, la empresa debe acreditar ser una empresa productora y exportadora a la vez. Es decir, debe ser una empresa en calidad de persona natural o jurídica, constituida con domicilio en el país, que elabore o produzca el bien a exportar y cuyo costo de producción se hubiera incrementado por los derechos de aduana que graban la importación de los insumos incorporados o consumidos en su producción. También se entiende como empresa productora exportadora a aquella que encarga total o parcialmente a terceros la producción o elaboración de los bienes que exporta. La empresa productora exportadora es la única facultada, ojo, para encargar la producción o elaboración a un tercero. ¿Esto qué significa? Que si yo le encargo a un tercero la producción del bien, y ese tercero, esa empresa no puede completar el pedido que le hice, no puede esa tercera empresa subcontratar. Me tiene que avisar para que yo sea quien haga el contrato de producción por encargo, porque si no, estoy perdiendo el control del proceso productivo. Ya no soy empresa productora exportadora y puedo perder el drawback. ¿Ok? Además, se considera como empresa productora exportadora a aquellas que, de acuerdo al contrato de colaboración empresarial sin contabilidad independiente, actúan como operadores de estos contratos siempre que importen o adquieran en el mercado local insumos importados o mercancías elaboradas con insumos importados para incorporarlos en los productos exportados y que actúen en la última fase del proceso productivo, aun cuando su intervención se lleve a cabo a través de servicios prestados por terceros y exporten los productos terminados. Entonces, para tener derecho al beneficio del drawback, el beneficiario debe acreditar ser una empresa productora exportadora y debe traer del extranjero algún insumo que haya pagado los aranceles y estos insumos tienen que haber intervenido en el proceso productivo, en el bien que se está exportando para tener derecho al drawback. El concepto de insumo, para efecto de su inclusión o exclusión del beneficio, incluye las materias primas, los productos intermedios y las partes y piezas, los cuales están definidos en el artículo 13 del Decreto Supremo 104/95 EF. ¿Qué entendemos por materia prima? Materia prima es toda sustancia, elemento o materia necesaria para obtener un producto. ¿Ok? Ejemplo, no traemos las bolsas, traemos los granos de polipropileno. Y aquí, sometido al calor y al soplado, construyen la bolsa. ¿Ves? Es una materia prima. Incluye también aquellas que se consumen o intervienen directamente en el proceso de producción. Ejemplo, el preservante. Exportamos jugos de arándanos y tienen un preservante para evitar que se fermente, ¿no? Y se consume, pues, ¿no? En cada producto. Eso también. Ese preservante importado, si pagó aranceles, también da derecho al beneficio del drawback. Entonces, incluye como materia prima aquellas que se consumen o intervienen directamente en el proceso de producción o sirven para conservar el producto de exportación, por eso habla del preservante. Y se considera además las etiquetas, los envases, que fue el ejemplo que les di, ¿se acuerdan? Y otros artículos necesarios para la conservación y transporte del producto exportado, ¿no? Otro ejemplo, miren, exportamos espárragos frescos, enlatados,
¿Qué insumo importado traemos del extranjero? Las ligas de plástico, con los cuales amarramos los ataditos de espárragos y los exportamos. Esas ligas vienen del color del espárrago, ¿no? Para que sea agradable a la vista. Entonces, de esa manera obtienen el beneficio del drawback. El drawback, entonces, es un beneficio tributario aduanero. Y los insumos importados pueden ser adquiridos bajo tres modalidades. La primera y la más sencilla, importación directa. Es decir, el exportador, la empresa productora exportadora, compra del extranjero las bolsas, las etiquetas, las cajas, las ligas, los pasadores y paga sus aranceles ante aduana al momento de importar. Importación directa. ¿Ok? Segunda modalidad, ya no lo traigo yo, lo compra otra empresa importadora ubicada en el Perú, es decir, ha sido importada por un tercero. En ese caso, yo debo tener la factura de compra local del insumo con IGB, ¿no es cierto? Y además el proveedor me debe firmar una declaración jurada, indicando primero el número de la declaración de importación con la que ingresó ese insumo al país. ¿Con qué número de declaración? Para verificar que haya pagado aranceles, pues. Y además en la declaración jurada, además de indicarme el número de la declaración y su número de serie, me debe indicar que no se ha acogido a ningún beneficio de exoneración de aranceles, tratado de libre comercio o reducción de los mismos. ¿Ok? Entonces ha pagado el 100% de los aranceles, por lo tanto está habilitado para solicitar el drawback. Y la tercera modalidad, ¿cuál es? Mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos de proveedores locales. En este caso ya compro la caja hecha y la caja tiene insumos importados, ¿no? Y en esa caja coloco los productos que voy a exportar. Entonces, tres son las modalidades para adquirir el insumo importado. Estas tres modalidades se utilizan indistintamente para efecto de que el beneficiario pueda acceder sin temor a error al beneficio del drawback. Entonces, estamos revisando en principio que el drawback es un beneficio tributario aduanero y como todo beneficio está sujeto a condiciones y requisitos. La primera condición y requisito que estamos revisando es aquella que tiene que ver con la necesidad de acreditar el pago de los aranceles por las materias primas que ingresan al Perú. Ya hemos dicho que materia prima es toda sustancia o elemento que se necesita para producir un bien. Incluye aquellos que se han utilizado para el desarrollo mismo del proceso productivo. Y por eso es que hablamos por eso hablamos de la necesidad de identificar cuáles son aquellos requisitos y condiciones que deben tenerse en cuenta al momento de acogerse a este beneficio. Vamos a ver a continuación un brevísimo video para redondear esta explicación. Para tener acceso a esta restitución de derechos, se tiene que cumplir tres fases fundamentales. Y yo le llamo las tres columnas vertebrales que sostienen el drawback. En primer lugar, se tiene que acreditar la importación de al menos un insumo importado que forme parte del bien final por el cual se haya pagado el 100% de los derechos arancelarios. Entonces, la primera columna es la importación. Esta importación puede ser directa, puede ser a través de terceros o puede ser también adquiriendo una mercancía que tenga ya incorporado un insumo importado que haya pagado aranceles. La segunda columna vertebral es el proceso productivo. Un requisito fundamental para ser beneficiario del drawback es acreditar la condición de empresa productora y exportadora a la vez. No existe un registro en el Estado de las empresas productoras exportadoras, no hay necesidad de tenerlo. Lo que existe es la demostración que la empresa que se acoge al drawback ha intervenido en el proceso productivo, ya sea con su propia maquinaria, su planta, sus equipos, su mano de obra o encargando a terceros la producción mediante un contrato privado y acreditando el pago de los servicios a través de una factura que cumpla con todos los requisitos legales del reglamento de comprobantes de pago. Y la tercera columna, más importante que las anteriores también, es el procedimiento operativo de la exportación. ¿Qué es lo que exige la normativa hoy? La normativa exige que desde el inicio del trámite de la exportación, vía una declaración provisional, se consigne en el casillero del beneficio el código 13, que es el que da origen a todo el sistema del drawback. Las declaraciones de exportación que hayan omitido consignar el código 13 en la declaración provisional, simplemente se asume que han renunciado tácitamente a este beneficio y por lo tanto no podrían ser validadas ni en ninguna solicitud electrónica que se presente en los siguientes días. Ahora, para solicitar el drawback existe un plazo. El plazo para acogerse al drawback es de 180 días hábiles, que empiezan a correr a partir del día siguiente de producido el embarque. En estos 180 días hábiles se tiene que haber producido un hecho que es fundamental para que sea admitido a trámite la solicitud de drawback. Y este hecho es la regularización de la declaración de exportación.
La declaración de exportación que genere el beneficio del drawback no basta con que tenga el código 13, tiene que haber pasado por el último filtro, que es la regularización de la declaración. Hoy, la regularización de la declaración es un trámite operativo que se inicia en su gran mayoría mediante transmisión electrónica de datos. Lo que se pretende es que el exportador transmita la información complementaria que confirme la operación de exportación y digitalice aquellos documentos que no tuvo al inicio del trámite de la exportación. Una vez regularizada la declaración, cambia del código 40 al código 41 y estando en condición de regularizada y no teniendo ninguna notificación pendiente por atender, entonces ya se encuentra validado para que el beneficiario del drawback pueda ingresar con su clave SOL y su RUC al sistema de la SUNAT y inicie el trámite de la solicitud de restitución de derechos. Ojo. Nosotros que para acceder al beneficio del drawback se deben cumplir estos tres requisitos. En primer lugar, el insumo importado tiene que haber pagado el 100% de los aranceles. Hay tres formas de adquirir el insumo. La primera es directamente por el beneficiario comprándolo del extranjero y pagando los aranceles. La segunda es importado por un tercero. La tercera es mercancías elaboradas con insumos importados por terceros. ¿Qué tipo de insumos no tienen derecho a acogerse al drawback? No se pueden acoger al drawback. Gracias. Entonces, no se pueden acoger al drawback aquellos insumos que ingresaron al Perú bajo cualquier mecanismo de dinero suspensivo, salvo que hubieran nacionalizado pagando el íntegro de los aranceles. Me refiero a las admisiones temporales, ¿no? Tampoco las mercancías que ingresaron al Perú al amparo del régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria, porque en estos casos no pagan los tributos con dinero en efectivo, sino con un certificado otorgado por la aduana. Del mismo modo, no se pueden acoger al beneficio las exportaciones que tengan insumos nacionalizados con exoneraciones arancelarias, preferidas arancelarias o franquicia aduanera especial, inclusive aquellos por los que se haya reintegrado los derechos diferenciales dejados de pagar. Es decir, si yo ya me acogí al TLC con Estados Unidos, con China o la Unión Europea, porque de ahí viene la materia prima, y no he pagado aranceles, ya no me puedo acoger al droga. Tengo que haber pagado el 100% de los aranceles. Por eso, antes de enumerar la declaración de importación, primero hay que verificar si conviene o no conviene acogerse a un tratado de libre comercio. Si conviene, porque es un producto que yo lo voy a comercializar acá en el Perú sin ningún problema y va a ser el consumidor final quien lo va a utilizar, no hay problema porque me ahorro aranceles. Pero si se trata de una materia prima que le voy a entregar a un exportador para que produzca un bien, yo renuncio al TLC y pago el íntegro de los aranceles. ¿Ok? Y tampoco se acogen al beneficio del drawback los insumos que ingresaron al Perú con tasa arancelaria cero. Es decir, se trata de un insumo que en el arancel nacional está con 0% de valor y es el único insumo importado que estoy utilizándose. Muerto, pues, ¿no? Salvo que tenga dos o tres, ¿no? Entonces, tengo uno con 0% de acuerdo a la norma nacional peruana, pero tengo otro que ha pagado 4% y otro que ha pagado 11%, y hasta con eso ya me cojo el drawback. No hay ningún problema. Pero si es el único insumo importado y tiene tasa arancelaria cero, perdí el beneficio. Ahora, está permitido que el exportador que de buena fe le compra a un tercero, que es la pregunta de su colega, ¿no? Va y le compra a un tercero la materia prima o insumo, y el tercero le dice, mira, la verdad, tengo que serte franco, honesto. Este es un insumo que yo me acogí al TLC con Estados Unidos, por lo tanto no he pagado aranceles. Entonces, ¿qué haces? Si tienes otros insumos que sí han pagado aranceles en tu proceso productivo y en el bien que estás exportando, descuentas nada más este insumo. Descuentas del valor FOB total, deduces, dice la norma, o sea, lo descuentas. Descuentas el monto de tu factura sin IGB y por la diferencia te acoges al drawback. La otra posibilidad es que el proveedor te diga, la verdad que no te puedo asegurar si pagó o no pagar aranceles porque yo no soy el importador, te dice, yo le compro a un mayorista. Vas y buscas al mayorista, te dice, mira, la verdad no sé quién lo importó porque lo que yo recibo son contenedores y lotes mensualmente de diferentes comisionistas. O sea, ellos no son tampoco los importadores. Bueno, como no puedo determinar adecuadamente si la importación de insumos pagó o no pagó aranceles, mejor lo descuento. Pues esas son las dos posibilidades. Pero ojo, siempre que se trate de compra local, lo que no puedes hacer es deducir si tú sabiendo que no puedes acogerte al TLC, te acoges al TLC, haces la importación directa y después lo quieres descontar. Eso no está permitido. La única excepción para deducir del valor FOB es que se trate de insumos comprados a terceros. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse al drawback? Tres requisitos básicos. Primero, la importación. La importación puede ser directa, como lo dijimos, o puede ser con compra a proveedores locales, en cuyo caso hemos aprendido que además de la factura con IGB por la compra, también me tiene que firmar una declaración jurada del proveedor indicando el número de la declaración de importación con el cual ingresó esa materia prima o insumo y no se acogió a ninguna preferencia arancelaria o exoneración. El segundo requisito tiene que ver con el proceso productivo. El drawback se otorga a las empresas que producen un bien. Y para producir tengo dos opciones. O lo produzco directamente porque tengo mi planta, mi maquinaria, mis obreros, o le encargo a un tercero la producción. Ahora vamos a ver esta particularidad. La tercera columna básica del drawback que soporta este sistema es la exportación. Desde el inicio del trámite con la declaración de exportación deben consignar el código 13.
anunciándole a la aduana que se van a acoger al drawback para que no pierdan el beneficio. Solamente las declaraciones de exportación, donde se haya manifestado la voluntad del beneficiario de acceder al drawback, pueden tener derecho a este beneficio. Volviendo al proceso productivo, hemos dicho que para tener derecho al beneficio del drawback, tiene que ser una empresa productora y exportadora a la vez. La producción puede ser directa o puede ser por encargo. La producción directa lo puedo demostrar yo porque tengo una planta, un inmueble donde está mi fábrica, tengo mis máquinas, mis operarios, a quienes le pago pues sus remuneraciones, sus sueldos. Tengo la infraestructura logística, mis camiones, mis grúas, mis máquinas, ¿no? Y también tengo mi medio de transporte. Eso es producción directa. Y la producción por encargo, si le voy a encargar a un tercero que en mi nombre produzca un bien, yo debo tener dos documentos claves ahí. Uno es la factura de servicio, donde se acredite que estoy pagando solamente por la mano de obra. Y segundo, firmar un contrato privado, donde se precise qué etapa o parte del proceso productivo es que estoy encargando al tercero, para poder supervisarlo, pues. Porque se supone que yo soy el beneficiario del drawback y si encargo a un tercero, yo debo supervisar el proceso productivo, mínimo, ¿no? Para verificar que la materia prima o insumo que adquirí lo están utilizando en el proceso productivo. Otro requisito, el monto máximo de exportación en el año anualmente es 20 millones de dólares para acogerse al drawback respecto a una subpartida arancelaria. Entonces, si yo tengo una subpartida arancelaria que siempre estoy exportando y ahora al mes de mayo ya llegué a los 20 millones de dólares, ya no puedo pedir drawback hasta el próximo año, donde todo vuelve a cero otra vez. ¿Ok? Entonces, anualmente la aduana solo concede el beneficio del drawback por los primeros 20 millones de dólares de exportación. Ahora, algunas empresas han intentado, pues, pasarse de listas y dicen, mira, ya llegamos a los 20 millones, ¿qué te parece si armamos otra empresa, pues, con nuestros familiares para exportar lo mismo y empezamos de cero con otro RUC? Cuidado porque el artículo 24 del reglamento de la ley del impuesto a la renta sanciona estos casos de vinculación económica. En caso que las empresas estén vinculadas, porque comparten socios, accionistas, gerentes o locales, se suman las exportaciones de todo ese grupo empresarial que exportan una misma subpartida y en el momento que todas juntas llegan a los 20 millones, todas quedan inhabilitadas hasta el próximo año. Tampoco debe registrar deudas tributarias. No es un requisito no deberle a SUNAT, ¿ah? O sea, no crean ustedes que porque le deben a la SUNAT no se pueden acoger al drawback. Claro que se pueden acoger, pero ¿qué va a pasar? Que cuando se apruebe el beneficio, la SUNAT se va a cobrar primero. Con su ejecutor colectivo va a ordenar el embargo en forma de retención del monto del beneficio hasta cobrarse la totalidad de la deuda. Si hay un saldo, te va a otorgar beneficio. Y si no, gracias, ya redujiste tu deuda. Entonces, no es bueno tener deudas exigibles con SUNAT. Hablamos de plazos y formalidades aduaneras. Ojo, en el drawback es muy importante dominar plazos, ¿ok? El plazo de permanencia del insumo importado en el Perú para ser utilizado en un bien que voy a exportar debe ser no mayor a 36 meses. Aquellos insumos importados que tienen más de 36 meses no tienen derecho al drawback. De ninguna manera tienen derecho al drawback. Automáticamente el sistema los rechaza, ¿ok? Porque hay un verificador electrónico. Luego de que se ha producido el embarque de la mercancía exportada, empiezan a correr los 180 días hábiles que tiene el exportador para pedir el drawback. 180 días hábiles. Vencidos los 180 días hábiles, la declaración de exportación también queda inhabilitada. Ya no pueden pedir drawback por esa declaración de exportación. ¿Ok? Entonces, es muy importante los plazos, los plazos. Acuérdense, 180 días hábiles después de embarcada la mercancía es el plazo máximo para acceder al drawback. ¿Y cuál es el plazo que tiene la SUNAT, la aduana, para aprobar el beneficio? 5 días hábiles. 5 días hábiles nomás tiene la SUNAT para aprobar o rechazar el beneficio. ¿Ok? Si lo aprueba, revisa tu cuenta corriente y ahí vas a ver el abono del beneficio. Un requisito clave para tener derecho al drawback es, desde el inicio del trámite de la exportación, manifestar la voluntad de acogerte al mismo colocando el código 13 en la declaración de exportación. ¿Ok? Hay cuatro formas de hacer exportaciones. Tenemos la DAM 40, la DAM de exportaciones, la declaración simplificada de exportación, la declaración exporta fácil y la declaración simplificada de exportación web. Entonces son cuatro formas. En cualquiera de ellas colocas el código 13 o la palabra drawback manifestando que te vas a acoger al beneficio, si no lo vas a perder. Ahora, ¿cuál es el monto mínimo del valor FOB para tener derecho al drawback? Mínimo tienes que haber exportado productos cuyo valor debe por lo menos llegar a superar los 16.667 dólares. ¿Por qué? Porque el reglamento del drawback dice que no se aprueban beneficios menores a 500 dólares. Si tú le aplicas el 3% a 16.667 dólares, te das cuenta que da 500 dólares y por lo tanto ya puedes cobrar el drawback. ¿Ok? Por montos menores en exportaciones a 16.667 dólares, no tienes derecho al drawback. ¿Qué hacen los emprendedores, los exportadores? Acumulan declaraciones de exportación y en el momento que superan este monto, por todas las declaraciones de exportación acumuladas, recién se acogen al beneficio del drawback. Existe también un listado de subpartidas
excluidas del drawback, ¿no? En los cuales destacan, por ejemplo, el café sin tostar, sin descafeinar para la siembra, la melaza de caña, las tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites de lino, y todos los minerales, miren, hierro, cobre, manganeso, níquel, cobalto, aluminio, plomo, zinc, estaño, cromo y sus concentrados. ¿Y esto a qué se debe? Que son productos que no necesitan este incentivo. La minería está en auge, acuérdense, no necesitan este incentivo. Por lo tanto, la minería no tiene derecho al drawback, ¿ok? Tampoco se acogen al drawback las subpartidas en la exportación de los desperdicios y desechos de papel o cartón para reciclar, o los trozos de carne de gallo, gallina frescos o refrigerados, ¿no? Hay un listado un poquito más grande, pero yo he cogido aquellos que me permiten explicarles a ustedes que en este listado están aquellos productos que tienen beneficios, por ejemplo, el sector de agricultura, como es el café, o aquellos donde no hay proceso productivo, como el trozado de la carne de gallo o gallina, o aquellos que no requieren este incentivo porque su rentabilidad y competitividad es muy alta, caso de los minerales. ¿Ok? Entonces, esos productos, es un listado pequeño, están excluidos del beneficio del drawback. ¿Cómo es el procedimiento operativo del drawback? Todo se inicia con la importación. Hay que importar la materia prima o insumo, transmitir electrónicamente la declaración de importación y pagar el íntegro, el 100% de los aranceles. Una vez que obtienen el levante aduanero y retiran de la aduana esta materia prima, lo llevan al local de producción, elaboran el producto y exportan. Desde el inicio del trámite de exportación deben consignar el código 13 manifestando la voluntad de acogerse al beneficio del drawback. Solo se acogen al drawback las declaraciones de exportación que estén debidamente regularizadas, porque en exportaciones el trámite se inicia con la numeración de la declaración, pero termina con la regularización. Luego de haberse regularizado la declaración, yo ya puedo ingresar a la página web de SUNAT y llenar mi formulario electrónico de la solicitud de restitución. El sistema lo evalúa, si todo está correcto y conforme, se aprueba el beneficio y se abona en la cuenta corriente del exportador el 3% del valor FOB de exportación. Aide ha hecho una bonita pregunta, ¿ok? La pregunta es, ¿hay forma de regularizar más adelante si no coloqué el código 13 al inicio? Bueno, te contaré, Aide, que hay toda una polémica, un debate abierto sobre este tema. Hay casos que se han ido hasta la vía judicial, ¿ok? Es cierto, yo puedo reclamar, puedo apelar. A veces el tribunal, atendiendo a la documentación presentada por el exportador, le ha dado la razón y le ha permitido que después de haber regularizado pueda colocar el código 13, ¿no? Pero son casos muy especiales. Y ha habido casos en los que el tribunal dijo que no y el exportador siguió la vía judicial. En la vía judicial han perdido constantemente. Hay uno que otro caso donde el exportador ha obtenido de parte del juez la autorización para colocar el código 13, ¿no? Y vamos a comentar de eso en un instante, ¿ya? Pero ¿para qué irnos a extremos? Es mejor desde ahora colocar el código 13 cada vez que exportamos. Total, no está sujeto a ninguna sanción si colocan el código 13 y nunca se coge el banco. Entonces es muy importante este aspecto, ¿ya? Hay que tomarlo muy en cuenta. Gracias por tu pregunta. Hoy vivimos en una era de... Entonces, decíamos que para acceder al drawback, hoy el procedimiento es digital. Hay que entrar a la página web de la SUNAT, ingresar con su clave SOL y su RUC. Lo primero que tienen que registrar es su código de cuenta corriente interbancaria. Esto es lo primero que tienen que registrar. Debe ser de un banco con domicilio en el Perú y debe ser en moneda nacional. Y en la razón social del titular de la cuenta corriente interbancaria debe ser el mismo RUC del que solicite el drawback. Si no, el sistema automáticamente lo rechaza. Se registran luego los datos de la solicitud electrónica, se digitalizan algunos documentos que no están en poder de la aduana, como por ejemplo el contrato de producción por encargo, las declaraciones juradas, ¿no? Las declaraciones de aduana no es necesario porque ya están en poder de la aduana. Luego transmiten los datos, el sistema le genera un número e inmediatamente lo selecciona. Un gran porcentaje va a aprobación automática, casi el 80%. Y el 20% restante pasa por revisión documentaria. Si se aprobó automáticamente, lo único que tiene que esperar es el abono que el Banco de la Nación hace en la cuenta corriente del exportador porque ya está aprobado el beneficio. Si pasa por revisión documentaria, si todo está conforme, también se aprueba y se abona el beneficio. Si hay rechazos, los rechazos pueden ser subsanables o no subsanables. Si un rechazo es subsanable es por error de tipeo, cálculo, ¿no? O una digitalización hecha incompleta, se abre la posibilidad de que lo puedas regularizar o corregir a través del módulo del drawback electrónicamente o a través de la mesa de parte virtual de la SUNAT, ¿no? Por transmisión documental. Si logras resolver este tema, se aprueba el beneficio y cobras el drawback. En caso contrario, se declara como rechazo no subsanable. Si, por ejemplo, no cumple la condición de ser productor exportadora, compras una camisa hecha y solo le colocas una etiqueta, eso no es ser productor exportador porque tú no has fabricado la camisa. Tú estás exportando camisa, no etiquetas. Pues ha habido casos que han perdido el drawback así por desconocimiento de la norma, ¿no? Entonces van a la gamarra y compran pantalones y le ponen su código nada más y lo exportan. Eso no te da derecho al drawback porque tienes que acreditar que has confeccionado el pantalón.
¿Ok? Entonces, ese rechazo es no subsanable. Pero si el exportador considera que hay un error de interpretación o que le falta documento que no se lo han pedido, puede reclamar aquí, ¿no? Esta notificación del rechazo no subsanable es reclamable ante SUNAT. Hoy, la transmisión de la solicitud electrónica obliga a que el sistema informático valide los datos. Todos los datos que transmite el beneficiario del drawback pasan por un proceso de validación. Si todo está conforme, se enumera la solicitud y a partir de este momento se considera como presentada. Y se determina la selección a revisión documentaria o aprobación automática y se notifica a través del buzón electrónico del beneficiario. La selección de una solicitud numerada correspondiente a un operador económico autorizado, porque hay exportadores que son OEA, son operadores económicos autorizados, ellos tienen lo que yo le llamo la tarjeta VIP, ¿no? O sea, los exportadores que ya tienen el certificado OEA como operador económico autorizado OEA, ellos tienen facilidades en la tramitación del drawback. Generalmente su solicitud se aprueba automáticamente. Y si se acoge a una revisión documentaria, la revisión documentaria se hace en el día, ¿no? El mismo día en que presenta su solicitud. Ahora bien, ¿qué ha cambiado en el procedimiento? Esto quiero que lo sepan porque esto es lo nuevo, ¿ok? Ahora ha cambiado la regla del juego. Cuando una solicitud es seleccionada a revisión documentaria, el beneficiario a través del portal de la SUNAT tiene 2 días hábiles después de enumerar la solicitud para confirmar si requiere presentar otros documentos adicionales, en ese caso tiene 2 días para presentarlos, digitales, o si ya no requiere presentar ningún documento porque considera que todo lo que presentó es suficiente. Cualquiera sea su decisión, lo debe confirmar en el sistema. Entonces, cuando la solicitud ha sido seleccionada a revisión documentaria, porque eso lo va a notificar la SUNAT de su buzón SOL, el beneficiario solo tiene 2 días nada más para confirmar si requiere presentar o adjuntar documentos adicionales o si no requiere presentar ningún documento. Si se le pasa la fecha y no cumple con esta confirmación, la solicitud se anula automáticamente y se notifica al beneficiario a través del buzón electrónico dando por no presentada su solicitud y tiene que empezar todo de cero. ¿Ok? Entonces, este es un filtro nuevo que ha sido creado en el procedimiento del drawback. Cada vez que una solicitud es seleccionada a revisión documentaria, esa alerta le sale en el buzón SOL como una notificación al beneficiario. El beneficiario tiene 2 días hábiles como máximo para confirmar si requiere adjuntar documentos adicionales o no requiere, con lo que presentó es suficiente. Hace la confirmación de la opción A o B y ya, el procedimiento continúa. Si se le pasa la fecha y no cumple con confirmar cualquiera de esas dos opciones, automáticamente la solicitud se anula, ¿ok? Y se notifica el buzón electrónico del usuario indicándole que su solicitud se ha dado por no presentada. Ahora hablemos de la aprobación de la solicitud. Cuando la solicitud es aprobada, la SUNAT autoriza al Banco de la Nación a abonar el importe que se le va a restituir en la cuenta corriente interbancaria del beneficiario dentro del plazo de 5 días hábiles, los cuales se cuentan en el caso de la aprobación automática a partir del día siguiente de la fecha en que se numeró la solicitud. Y en el caso de la revisión documentaria, a partir del día siguiente de la confirmación que hace el beneficiario de la presentación de la documentación adicional o la confirmación de que no requiere apuntar ningún documento adicional. Recién a partir de ahí corren los 5 días para aprobar la solicitud. Ahora, si el importe que se le va a devolver al exportador está afecta a medidas cautelares, no solo por SUNAT, hemos tenido casos en los que los juzgados laborales ordenan una medida cautelar a la SUNAT por los beneficios del droga que cobra el exportador para pagar los beneficios laborales de sus trabajadores que han sido despedidos o están impagos. En esos casos, la SUNAT no tiene otra cosa más que acatar lo que diga el juez. ¿Ok? En este caso, como hay una medida cautelar, se emite el cheque no negociable y se deposita en el Banco de la Nación. ¿Ok? Y ya el beneficiario tendría que impugnarlo judicialmente. Continuamos. Obligación del beneficiario. ¿Cuál es la obligación del beneficiario ahora? Cuando se modificó este procedimiento, se estableció claramente que la SUNAT tiene la facultad de fiscalizar en forma discrecional y posterior al cumplimiento del reglamento a todos los exportadores. Miren, tienen que saber esto desde ahora. El drawback como beneficio tributario aduanero es el régimen más fiscalizado por SUNAT. Es el que más se fiscaliza todos los años, ¿ok? Para obviamente evitar, pues, ¿no? Que los beneficiarios se acojan indebidamente, hagan simulaciones de operaciones de comercio exterior, ¿no? Etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que ordena el reglamento? El beneficiario, o sea, el exportador, debe conservar la documentación y la información que sustente su solicitud presentada por el plazo de 5 años, ¿ok? Que es el plazo máximo de prescripción. Ya, entonces, debe conservar la documentación e información. ¿A partir de cuándo se cuenta este plazo? A partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que obtuvo el beneficio. Entonces, si el día de hoy a 5 de mayo del 2026, una empresa exportadora ha cobrado el beneficio del drawback, el plazo de prescripción empezará a correr por 4 años a partir del 1 de enero del 2027 y prescribirá recién el 1 de enero del 2022. Por eso yo digo que tiene que guardar por 5 años su documentación, ¿no? Ante la eventualidad que en algún momento sea fiscalizado. Entonces, el drawback es un beneficio tributario aduanero, está vinculado directamente al cumplimiento de la norma.
Y es importante tener en cuenta aquí. Vamos ahora a ver otro extracto del video para que ustedes vean que una cosa es la devolución del IGB como impuesto y otra cosa muy distinta es la devolución del drawback. ¿Ok? Un pedacito chiquito nada más para que vean la diferencia que hay entre uno y otro. Las mineras que exportan minerales pueden solicitar. Dos preguntas son las siguientes. Las empresas mineras que exportan minerales pueden solicitar devolución de impuestos. Y la segunda es, ¿a qué corresponden los 15.000 millones de soles devueltos a las empresas mineras por la SUNAT en el año 2017? A ver, es importante mencionar que el sistema del drawback tiene un conjunto de reglas. Una de las reglas son las partidas que están excluidas del drawback. Mediante decreto supremo desde el año 2002 en adelante se han ido aprobando listas de partidas excluidas del drawback. Dentro de esa lista están todos los minerales que el Perú exporta: plata, cobre, zinc, estaño, magnesio, hierro, acero, molibdeno, manganesio. Todos los minerales están excluidos del drawback. Por lo tanto, las empresas mineras por sí solas no tienen, si es que están exportando el mineral extraído de la tierra de nuestro país, no tienen la posibilidad de acceder al drawback de ninguna manera porque esas partidas ya están excluidas. Incluso debo hacer un énfasis en señalar que existe por norma expresa la obligación del exportador de que si envía un producto al extranjero y tiene algún contenido de oro, tiene que descontar el valor del oro, porque el oro tampoco genera el beneficio del drawback. Entonces, las empresas mineras no pueden acceder al beneficio porque la propia norma ha excluido a esos bienes como generadores del beneficio. Lo que las empresas mineras obtienen como devolución, intuyo, es el saldo a favor materia y beneficio. Esto es la devolución del IGB, que tiene sus propias reglas. Como todos sabemos, el texto único ordenado de la ley del IGB, en su artículo 33, permite que los exportadores puedan obtener la devolución del IGB siempre y cuando cumplan un requisito, y el requisito es ir llenando periódicamente su PDB exportador, su programa de declaración de beneficios, identificando todas aquellas facturas o declaraciones de importación que estén grabados con IGB y que formen parte del proceso productivo para que al momento de producirse la exportación y regularizar la declaración, completar el registro de las facturas, las pólizas de importación, los recibos, más la declaración de exportación, y con ello hacer una verificación para determinar si tiene un saldo materia y beneficio y devolverle el IGB dentro de los topes que señala la norma y cumpliendo con los procedimientos operativos que la SUNAT tiene previstos para este beneficio, que es distinto al drawback. Queda claro entonces la diferencia entre la devolución del drawback y la devolución del IGB, ¿no? Son conceptos diferentes. El IGB es el crédito fiscal que se obtiene a través de un programa de declaración de beneficios, el PDB exportador, y que lo tramita directamente la empresa ante SUNAT. En cambio, cuando hablamos del drawback, hablamos de un beneficio otorgado por la aduana, que está sujeta a requisitos, plazos y condiciones bajo el dominio propio de la administración aduanera, de un tema que es importante, el aspecto vinculado a las sanciones aduaneras por acogimiento indebido al drawback. ¿Ok? Ojo con este tema. Hay dos sanciones claramente establecidas en la tabla de sanciones aduaneras. ¿Ok? Los códigos son P20 y P71. El código P20 lo explico en lenguaje sencillo. Mira, puedes haberte equivocado al transmitir tu solicitud de restitución en cualquier dato, ¿no? Que está vinculado pues a la determinación del monto de beneficio. Por ejemplo, has acumulado el valor FOB con error y a lo mejor en ese error has obtenido indebidamente el drawback por un monto superior al que realmente te correspondía obtener. En ese caso, tienes que devolver el monto cobrado de más y una multa equivalente al 50% de ese monto cobrado en exceso. La segunda sanción es cuando ya no se trata de un error, yo diría material, involuntario, puede llamarse, ¿no? Sino esto ya es intencional, ¿no? Porque has sobrevalorado las mercancías, es decir, tu factura realmente era como 100 y tú has pedido 120 de drawback, o has simulado una operación de comercio exterior, ¿no? Estableciendo un contrato de producción por encargo que no es real, que no es cierto. En esos casos, como has simulado hechos para gozar de beneficio indebidamente, o has sobrevalorado la mercancía,
tienes que devolver el monto del drawback obtenido y la multa equivale al doble del monto restituido indebidamente, ¿no? Más la posibilidad de que se inicie pues una investigación, ¿no?, en la vía penal para determinar si es que hay ahí un ilícito llamado defraudación de renta de aduana, que es un delito. Ahora, hay un informe de la SUNAT del año 2021 que hace una aclaración importante, ¿no? Hemos dicho que hay dos formas de cometer infracciones en el drawback. Una es transmitir datos incorrectos en la solicitud de drawback o no acreditar los requisitos o condiciones para acogerte al mismo, y que ese error tiene incidencia en la determinación y por lo tanto la multa es el 50% del voto restituido. El segundo supuesto es cuando hay una sobrevaloración de mercancías o una simulación de hechos para gozar del drawback de manera indebida. En este caso, la multa es el doble del monto restituido indebidamente. Pero no es considerada infracción si tú has cometido un error al transmitir la solicitud con datos incorrectos, pero ese error no influye en lo absoluto en la determinación del monto del beneficio. Es decir, me explico mejor. Se trata de un error, por ejemplo, en el número de la factura, ¿no? La factura era F001, el número correlativo, y tú has puesto F008. Corrige nada más. No hay sanción, ¿ok? O se trata de un producto una materia prima, ¿no?, cuyo color era blanco y tú has puesto a todos color amarillo. También lo corrige, no hay ningún problema. No tiene nada que ver en la determinación. O si teniendo incidencia en la determinación te das cuenta del error que has cometido porque estás pidiendo por una declaración que a lo mejor no tiene el código 13 y te desistes, retrocedes. En ese caso tampoco hay multa, ¿no? Si te desistes a tiempo, antes que se te efectúe la restitución, no hay sanción, ¿ok? El Tribunal Fiscal ha emitido algunos pronunciamientos sobre el drawback. Yo les regalo esta resolución que miren ustedes lo curioso, ¿no? Esta resolución indica que el monto cobrado por el drawback no forma parte del cálculo del impuesto a la renta. Pero para llegar a esa conclusión, ha hecho definiciones que, desde mi punto de vista, son técnicas, pero muy precisas, ¿no? Indicando, por ejemplo, que cuando la norma que regula el drawback alude al término restitución, no se refiere a la devolución o reembolso de impuestos pagados con anterioridad, por cuanto el monto a restituir parte de una base distinta a la utilizada en la determinación del impuesto. Vale decir, el 5% de valor por exportación, que estaba vigente en el 2015, ahora es 3, ¿ya? Por lo que el monto recibido por el exportador no corresponde al valor pagado en la importación, sino a un porcentaje del valor de exportación, con lo cual en rigor no califica como una devolución de impuestos. Entonces el drawback no es una devolución de impuestos, así de claro lo tiene el Tribunal Fiscal. Los recursos obtenidos a través del drawback no representan de manera concreta y cierta entonces la devolución de aranceles, sino más bien la transferencia de recursos financieros por parte del Estado, dispuesta por el legislador con el objeto de neutralizar los tributos a la importación que incidieron en los costos de producción de los bienes exportados. Esto es así toda vez que dichos impuestos no son mensurables plenamente en los costos de producción de los bienes exportados, debido a lo dinámico de su conformación y el sistema de costos utilizado. Y en tal razón, el aludido recurso financiero obtenido es considerado como un ingreso para los productores exportadores, condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en norma legal antes aludida. Por ello, su percepción no genera la obligación por parte del beneficiario de extornar del costo de producción el importe que corresponde al drawback recibido, pues no se trata de una devolución de impuestos pagados con anterioridad, y menos que el ente fiscal haya acreditado que dicho importe hubiera afectado íntegramente los costos de producción y posteriormente el costo de venta de tales bienes enajenados. Por esa razón, el monto cobrado con ocasión del drawback no forma parte de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. También el Tribunal Fiscal en el año 2018 emitió una resolución que es jurisprudencia de observancia obligatoria, señalando que no es un requisito para acogerse al drawback acreditar el pago por la compra de la materia prima, los insumos importados o la prestación de servicios de la producción, dado que los bienes o servicios pueden haberse obtenido en virtud de un contrato que no implique necesariamente un pago, o existiendo la obligación de hacerlo, que este no se haya efectuado porque han hecho un financiamiento para pagar después. Sin embargo, cuando se efectúe el pago por dichos bienes o servicios, es necesario que se realice utilizando los medios de pago previstos en la Ley 28194, que obliga a la bancarización de las operaciones de comercio exterior. De lo contrario, se pierde el derecho de acogerse a este régimen. Yo les decía que, ¿qué pasa si me olvidé el código 13? Le dije, más adelante les voy a explicar qué está pasando, ¿no? Es un tema que está en constante debate, ¿no? Hay pocos casos, felizmente, de exportadores que se olvidan colocar el código 13 y entonces reclaman, la SUNAT no les acepta el reclamo, se van al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal, en alguna ocasión, en el 2015, se indicó que sí se puede subsanar el código 13 cuando regularizan la declaración de exportación. La SUNAT no estaba conforme con esa decisión porque iba en contra de lo que dice el reglamento del drawback y lo llevó a la vía judicial. La vía judicial, el juzgado, en una primera instancia señaló que la DAN de exportación se nutre con los documentos que sustentan la exportación, como son la factura comercial o el documento de transporte. Por lo tanto, si en la factura o el documento de transporte existe la voluntad del drawback, ¿por qué no se puede regularizar después? Se apeló a una segunda instancia y la tercera sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República le dio la razón a la aduana, indicando que la manifestación de voluntad del declarante debe estar en la DAM y no es correcto que se consigne en otro documento. Si se olvidaron, perdieron el beneficio. Hay pronunciamiento de la aduana también. En el año 2020 se dijo que no procede rechazar de plano la solicitud de drawback solo porque en la factura de servicio de producción no ha colocado la descripción del servicio, ha puesto solamente la palabra maquila o producción por encargo.
se indica que en esos casos la aduana está facultada a requerirle al solicitante la presentación de información adicional complementaria que acredite su condición de productor exportador. En el 2021 se consultaba si es que la aduana está facultada para pedir documentación adicional a lo previsto en el procedimiento del drawback. Y aquí lo que responde el área legal de SUNAT es que el funcionario aduanero, a cargo de la revisión de la solicitud, puede requerir información o documentación adicional a la inicialmente presentada, en caso no resulte suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos para gozar de beneficio. Esto en ejercicio de la potestad aduanera. También se preguntó, ¿no? Esto lo hicieron los gremios, antes preguntó esto a la SUNAT. Puede ser materia de una fiscalización posterior la solicitud de drawback respecto a los cuales ya se ha requerido información o documentación adicional durante la revisión documentaria. Lo que responde la SUNAT le dice, ojo, ¿no? Las acciones de control sobre la solicitud de restitución se pueden ejercer durante su tramitación, así como mediante una fiscalización posterior, por lo que desde el punto de vista normativo, nada impide que cualquiera de las solicitudes aprobada por la aduana puede ser sometida a control posterior dentro del plazo de prescripción, incluso si ha sido seleccionada revisión documentaria durante su tramitación y objeto de requerimiento de información o documentación adicional en dicha instancia. También se preguntó en el 2022 si es que una declaración de exportación temporal que se regulariza como exportación definitiva puede ser materia del drawback. La respuesta es que sí, sí puede solicitar la devolución del saldo a favor del exportador y también el drawback si es que cumple en la exportación definitiva con los requisitos establecidos en las normas. Ojo, les decía que el drawback es el régimen más fiscalizado por la aduana y se lo demuestro ahora. Existe hasta el día de hoy vigente el Decreto Supremo 135/2005F. Esta norma detalla aquellos indicadores de riesgo que le permiten a la SUNAT presumir el acogimiento indebido al drawback. En estos casos, la SUNAT ya no te aprueba la solicitud de drawback en 5 días, sino en 6 meses. Dirán, pero ¿por qué tanto? Porque es el tiempo permitido por el Código Tributario para iniciar una fiscalización especial y completa a la empresa, visitando la empresa, revisando libros, CARDEX, inventarios, almacenes, plantas de producción, etc. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuáles son estos indicadores de riesgo? En primer lugar, que no haya enumerado declaraciones de exportación en un periodo mayor a 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Segundo, otro indicador de riesgo, cuando cuente con un capital social suscrito y pagado a la fecha de presentación de la solicitud de restitución menor al 5% del volumen de exportaciones acumuladas en el año. Es decir, se trata de una empresa que se formó con un capital de 500 soles y está exportando por encima de los 2 millones de dólares. ¿Cómo lo hacen? Podría ser lavado de activos. También cuando exportan aquellos bienes que corresponden a las subpartidas arancelarias de alto riesgo señaladas por la SUNAT, ¿no? Hay un listado de partidas de alto riesgo que anualmente se actualiza. También cuando no hayan proporcionado la documentación o información requerida por la aduana en una fiscalización o lo que presente es inconsistente, también se fiscaliza. Otro indicador de riesgo, que no haya cumplido con sus obligaciones formales y o sustanciales respecto a los pagos a cuenta de regularización del impuesto a la renta o las contribuciones de salud y ONP correspondientes a los últimos 12 meses, incluido el mes en que realizó la exportación que sustenta la solicitud. Tercero, cuando el porcentaje de utilidad bruta entre el costo de producción del bien exportado es mayor a 350%. Ya es demasiado, pues ahí hay una sobrevaloración excesiva. ¿Qué dice esta norma? Que basta que se presenten dos nada más de estos indicadores de riesgo para que la SUNAT suspenda la atención del beneficio del drawback de esta solicitud por 6 meses, tiempo en el cual va a durar la fiscalización completa a la empresa. Finalmente, hay una sentencia en casación publicada en el 2023 que ayuda a abrir nuevamente el debate. ¿Ok? Este es el típico caso del exportador que se olvidó colocar el código 13 en la declaración de exportación y cuando se va a coger al drawback se da cuenta que no le van a aprobar la solicitud porque no ha cumplido con colocar dicho código. ¿Qué dice en última instancia la Corte Suprema de la República en un nuevo caso que llegó hasta los fueros judiciales? Lo que dicta sentencia de casación es que se reconoce que ante el supuesto de que el despachador aduanero incurre en error omitiendo incluir el código 13 cuando numere la declaración única de aduanas, tratándose de una formalidad prevista normativamente para acogerse al beneficio aduanero del drawback, se puede subsanar o superar esta omisión si en cualquier apartado de este mismo documento es posible advertir alguna indicación del exportador sobre su voluntad de acogerse al procedimiento instaurado para solicitar la restitución de tales derechos arancelarios. Entonces lo que dice el Poder Judicial dice, ya está bien, se olvidó colocar en la DUA o en la DAM la palabra drawback. Pero ojo, la voluntad del exportador se puede advertir, ¿no? En cualquier apartado de este documento. Es decir, en cualquier casillero, no necesariamente en el casillero 7.27 que dice la norma. En lo cual tiene razón. Eso es cierto. Incluso, y acaba más allá, mira, de lo que señala la norma, se puede considerar como una forma de manifestación de voluntad de acogerse al régimen monetario del drawback la consignada en las facturas comerciales que sustentan la declaración única de aduanas. Lo que dice el juez es, ojo, puede que no se haya
percatado de colocar el código 13 en la declaración de exportación. Tampoco ha colocado la palabra drawback en ningún casillero, pero si yo reviso la factura, dice que esta exportación se cogerá el drawback. Entonces, como las declaraciones de exportación se basan en los documentos fuente, y uno de los documentos fuente es precisamente la factura, si la factura dice drawback, ya lo puedes regularizar. Ya se da por cumplido el requisito previsto en el artículo 7 del reglamento del procedimiento del drawback, que habla de la manifestación de voluntad del beneficiario para acceder a dicho beneficio. Interesante, ¿no? Sí, John, excelente. Es interesante esto, ¿ya? Por eso, ustedes lo pueden tranquilamente googlear y van a encontrar esta resolución. Pero esta resolución dice algo más, mira. Define el drawback. Dice que el drawback constituye una transferencia de recursos financieros por parte del Estado con el fin de neutralizar los tributos a la importación que incidieron en los costos de producción de los bienes exportados, dado que no existe correspondencia entre lo pagado por los hechos arancelarios y lo recibido en base al porcentaje establecido normativamente del valor FOB de exportación respectivo. Bien, John. Efectivamente, a veces la información llega tarde, pero no te preocupes, acá estamos. El drawback entonces es una transferencia de recursos financieros por parte del Estado para neutralizar los tributos a la importación que incidieron en los costos de producción de los bienes exportados. Y no existe correspondencia entre lo pagado por derechos arancelarios y lo recibido en base al porcentaje establecido normativamente del valor FOB de exportación. Entonces, lo que el drawback premia es la formalización del comercio exterior. Por lo tanto, el exportador debe estar enterado de cuál es el trámite para acceder electrónicamente al beneficio del drawback, debe tener activo el RUC, ¿no? Y declarar datos cuya veracidad debe haber sido verificada por el exportador previo al trámite del drawback. Ese es el requisito, ¿no? Es decir, el exportador tiene que verificar que los datos que está presentando en su solicitud son verdaderos, ¿no? Que corresponden a la verdad material y como tal no tiene temor a que la aduana lo pueda verificar, ¿no? Y por lo tanto, no tendría por qué pasar por ningún tipo de dificultad si es que es sometido a una fiscalización. Un requisito clave para acceder al drawback es registrar el código de cuenta corriente interbancaria. Si eres un exportador y solicitas la devolución de saldo a favor o en drawback, pueden optar por la modalidad de abono en cuenta, para lo cual deben registrar el código de cuenta interbancario a través del módulo del portal de la SUNAT, ¿ok? Ingresan con su RUC y su clave SOL a la opción no empresas o personas y ubican la opción código de cuenta corriente interbancaria único. Ahí van a ver que dice drawback, spot y devoluciones. Registran los dígitos de su código de cuenta corriente interbancaria y de esa manera ya están habilitados para cobrar dicho beneficio. El registro de este código de cuenta corriente bancaria único permite que el depósito de las devoluciones se efectúe de manera ágil y segura en la cuenta de